Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por asistir a la inauguración del segundo simposio interdisciplinar Sabemos qué es el arte, dedicado este año al concepto de belleza. Estimadas autoridades del Centro Cultural de España y de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Para comenzar, queremos invitar al escenario a Leonora Díaz, coordinadora de Humanidades del Centro Cultural de España en Santiago, a dar unas palabras de bienvenida en el nombre de esta casa que hoy nos acoge. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos a esta casa que efectivamente está feliz de acoger este segundo simposio. Sabemos qué es el arte. Agradecemos la presencia y saludamos al decano de Filosofía de la Universidad de los Andes, José Luis Vidov, Zenaida Suárez, la organizadora de todo este gran encuentro. También saludamos a Miguel Donoso, a Paula Baldwin, con quienes nos unen una larga también amistad en el ámbito de la literatura. Estamos encantados, queremos darles también el saludo de parte de nuestra directora, que no nos pudo acompañar hoy, Paula Palicio, pero es un gran honor tenerlos acá. Esta es su casa y les deseamos el mejor de los éxitos en todas estas jornadas de encuentro, de simposio sobre un tema tan importante como que es el arte. ¿Sabemos qué es el arte? Ahora lo sabremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonora, por tus palabras. A continuación, invitamos a subir al escenario al doctor José Luis Vidov, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que dará una palabra en honor de los 3 institutos que lo conforman y en representación del doctor Daniel Mansuy, director del Centro Signo de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes. Quiero, precisamente a nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también a nombre de Signos, ¿no?, que no se pudieron hacer presentes acá, por distintos motivos. También a nombre del rector de la universidad, con quien estuve reunido inmediatamente antes de venirme para acá y que fue invitado por Zenaida, pero tenía distintas obligaciones y no podía asistir, pero mandó sus saludos, ¿no?, y sus deseos de éxito. Quiero entonces simplemente, felicitar por este encuentro que estamos comenzando en este momento, darle las gracias, ¿no es cierto?, a Leonora Díaz, al Centro Cultural de España, que nos recibe una vez más, ¿no es cierto? Ya no es ni de lejos la primera vez que estamos acá, y efectivamente siempre nos han recibido con mucho cariño y nos hemos sentido en nuestra casa. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias también a Zenaida, ¿no?, por la organización de este simposio, que ya es su segunda versión, ¿no?, y esperamos que sea la segunda de muchas más, ¿no?, porque claro, es un simposio que aborda, yo creo, un tema muy central, ¿no?, que es precisamente qué es el arte. Este año estamos preocupados de la belleza, ¿no es cierto?, que pareciera ser algo esencial del arte. Siempre todas estas cosas se discuten, ¿no?, pero pareciera, ¿no es cierto?, o al menos tradicionalmente siempre se le ha relacionado con eso, y por eso seguimos tratando en esta segunda versión de responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Sabemos qué es el arte? Yo, desde luego, no. Yo soy alguien que se aproxima, ¿no es cierto?, como un aficionado, soy gran amante del arte. Me gusta mucho, desde luego, y en primer lugar quizá la literatura, me gusta mucho también la escultura, obviamente cualquier manifestación artística, ¿no? Y siempre, como yo soy filósofo, ¿no?, de profesión, y siempre me estoy preguntando, ¿no? Para la primera versión, ¿no es cierto?, yo planteaba como pregunta, no para que fuese respondida, simplemente inquietudes personales, pero planteaba la relación de obra de arte y misterio, ¿no? Si toda obra de arte de alguna manera siempre deja algo que está por revelar, ¿no es cierto?, frente a su espectador. Y ahora me preguntaba, de hecho la semana pasada, por un congreso al cual asistía, si el arte tiene algo de sacro, ¿no? De sacro no en el sentido necesariamente religioso, podría ser también en sentido religioso, pero sí en el sentido de que la obra de arte, una vez realizada, tiene algo que ya no queda a la mano, digámoslo así, del ser humano, sino que queda como algo ya hecho, conformado, que no queda más que
respetar, ¿no es cierto?, en su propia constitución, ¿no? En ese sentido, además, yo reflexionaba, claro, el arte puede ser una vía, ¿no?, para la cual ese hombre contemporáneo tan tecnificado, ¿no es cierto?, y por lo tanto para el cual es tan accesible el modificar todo, el cambiar todo, el que todo se transforme en algo demasiado pasajero. No estoy diciendo que no tenga que haber cosas pasajeras, ¿no? Pero claro, quizás el arte es una ventana, ¿no es cierto?, a eso sacro en este sentido. En fin, son dudas, ¿no es cierto?, de un aficionado que yo, evidentemente los que estarán, he visto la parrilla, ¿no es cierto?, y no me cabe duda que será un gran segundo simposio. Todos los títulos se ven interesantísimos y desde luego, ¿no es cierto?, tienen preguntas bastante más interesantes que la mía, ¿no? Así es que yo espero poder asistir a algunas, no puedo, por distintos compromisos, no puedo asistir a todos, pero trataré para ir solucionando también, ¿no?, esa pregunta que tengo yo y probablemente muchos de nosotros, ¿qué es el arte, ¿no es cierto?, y en este caso, cuál es la relación del arte con la belleza? Por eso, entonces, de verdad estamos muy contentos como facultad por este segundo simposio y muy contentos también como Signos, como Universidad de los Andes, y queremos simplemente desearles a todos los participantes el mayor de los éxitos y por supuesto, ¿no es cierto?, darles las gracias a todos ustedes por asistir, por este interés que muestran, ¿no es cierto?, por este tema que, como les digo, me parece muy, muy central, ¿no? Así es que, sin más, muchas gracias y éxito. Agradecemos al doctor Wiedoeft por sus palabras. Para finalizar esta bienvenida, se dirigirá a ustedes la doctora Zenaida Suárez Mayor, directora de la Cátedra de Literatura Chilena de la Universidad de los Andes y representante del Instituto de Literatura, que propicia y alienta este simposio. Estimadas autoridades, en este caso autoridad, Leonora Díaz Mas, del Centro Cultural de España, transmítele por favor mis saludos a Paula Palicio. Estimado José Luis Wiedoeft, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, queridos directores de los institutos de literatura, historia y filosofía, están aquí Pedro Jacobelli, el director de historia, y se ausentan por motivos de fuerza mayor realmente, las acreditaciones los tienen a todos locos, el doctor Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía, y el director del Centro Signos, Daniel Mansuy, por razones también de trabajo. Quiero de manera muy especial saludar al doctor Miguel Donoso, director del Instituto de Literatura, bajo quien se ampara la Cátedra de Literatura Chilena, y que, alienta, a pesar de que a veces lo hace a regañadientes, todas las actividades que le propongo, ¿verdad? Al final acaba alentándolas. No se me pueden quedar fuera tres personas muy importantes para este momento, no solamente por el simposio, sino también por el libro que ahora vamos a presentar. Una de esas personas es la doctora Paula Baldwin. Paula, ella me pone el freno. Gracias a ella a veces puedo poner el freno y me ayuda, es excelente con las gráficas, entonces además la tengo muy cerquita al lado y siempre le comento cosas, me da ideas, sin ella no sé yo a veces qué pasaría. Una mente femenina que necesito muchas veces. Braulio Fernández Vix, el doctor Fernández Vix, que fue tantos años director del Instituto de Literatura y que fue el primero que apostó por la cátedra y fue también el primero que apostó por este libro que en un ratito vamos a presentar. Y el gran ausente, hoy debería estar acá con muletas, Rodrigo Cordero. No está Rodrigo, no puede estar hoy. Queridos colegas, los demás que están, amigos, alumnos, exalumnos que he visto por ahí, asistentes en general, muchas gracias por asistir a esta inauguración de la segunda versión del Simposio Interdisciplinario Sabemos qué es el arte, y que este año efectivamente está dedicado al concepto de belleza. No estoy hablando en este minuto solo por mí, sino por mi contendiente, Joaquín García Huidobro, que está en camita, así que también a él debemos exculparlo de estar acá.
No me corresponde este año dar cátedra sobre lo que considero que es el arte y qué simboliza la belleza para mí. Quiero escuchar a los otros. Así que les contaré un poco de qué va este simposio, que es en realidad una contienda, al parecer sin fin, entre Joaquín y yo, y a la que en 2023 entró de lleno el doctor Jorge Peña. En unos momentos estaremos presentando Pequeña Cosmogonía Práctica, un libro editado por Héctor Hernández, acá entre el público y que ahora vamos a ver, a hablar y a escuchar, y por mí, de lo que sucedió en 2019 en el primer simposio internacional, en este caso, Juan Luis Martínez, el primer simposio que se dedicó exclusivamente a la obra de Martínez en el año 2019 en la Universidad de los Andes. Salto un poquito en el tiempo y en 2022 invito a Martín Gavins. Martín Gavins, por cierto, está hoy de cumpleaños, a la Universidad de los Andes. Tras una clase magistral que a mí me maravilló, al salir encontré el rostro lánguido de Joaquín García Huidobro, diciéndome, eso no es arte. ¿Y qué es el arte para ti?, le pregunté. Nunca me olvidaré del momento en que acercó su dedo al mío y me dijo, descubrámoslo con un simposio. 2023, estábamos en la primera versión del simposio. En ese año fueron 2 mañanas en la Universidad de los Andes y pasaron por ahí, por ese simposio, el doctor Marcelo Aguirre, el doctor Pedro Jacobelli, el doctor Braulio Fernández Vix, la doctora en ciernes, magíster Julieta Ogaz, estuvo también Joaquín García Huidobro con su ponencia, estuve yo con la mía, estuvo nuestro querido y añorado ahora Jorge Mittelman. Y bueno, resulta que ya en el último día yo hablé precisamente de Martín Gavins y uní a esa conferencia a Orquesta de Poetas. No podía haber salido peor la cosa. Don Jorge entró en cólera. Pero no solamente por mi conferencia, sino es que tampoco me ayudó mucho que Jorge Mittelman hablara contra la interpretación de Susan Sontag. Entonces, bueno, después de esa contienda, está grabada, está en las redes, Joaquín se levantó esa vez, no sé si recuerdan, sin voz, y nos hizo un juego de palabras anunciando que iba a haber un segundo simposio y estoy segura de que va a seguir habiendo muchos, porque la reflexión sobre el arte es inagotable, como lo es también la reflexión sobre la nueva novela de Juan Luis Martínez. A propósito de todo esto, también se han generado, ¿verdad?, otras lecturas que van a venir este año más específicas a propósito del concepto de belleza dentro del arte. Vamos a tener mañana con nosotros a nuestro invitado extranjero, que además va a estar ahora también presentando el libro, Lucas Margariti, que por eso en estas palabras no he hablado todavía de él, junto a la doctora Paula Baldwin y Patricio Domínguez. Y el viernes escucharemos las conferencias de Macarena Cordero y Julieta Ogaz, además de Consuelo Araos, del Centro Signos, y Andrea Torres, doctoranda en filosofía. Voy terminando. Relecturas, reescrituras, ampliaciones, expansiones, son todas prácticas de relación directa con la tradición. Y lo que va a pasar ahora en este escenario no está pensado al azar. Son el principio y nudo de los años de trayectoria en que ante mis ojos los significantes literarios han ido saliendo de la página y han llegado a instalarse en último extremo en el cuerpo. Aquello que ahora conocemos como poesía en expansión, un término aplicado a la literatura chilena precisamente por uno de los miembros de Orquesta de Poetas, Fernando Pérez Villalón, y que inauguran los poetas y artistas visuales de los años 70, a los que pertenecía Juan Luis Martínez. Pero me guarda una sorpresa hasta el final, porque aquello que no pude explicar con palabras en 2023, van a verlo hoy, ahora, en escena. Los invito a todos a presenciar, escuchar, sentir lo que acaba de suceder. Los invito a ver, por esta vez, qué son aquellas cosas de las que siempre hablo. Muchas gracias. La primera actividad
de este día es la presentación del libro Juan Luis Martínez, Pequeña Cosmogonía Práctica, Análisis, Diálogos y Relecturas, editado por los doctores Héctor Hernández Montesinos y Zenaida Suárez. Presentan, junto a los editores, el doctor Lucas Margarit, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, y Soledad Fariña, destacada poeta, traductora y ensayista chilena. Invitamos a los presentadores a subir al escenario y tomar asiento para dar inicio a la actividad. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentos de ser el primer evento de esta jornada. Estamos entre amigos, entre amigas, celebrando, conmemorando este libro, que al mismo tiempo es una época de trabajo de Zenaida y también, bueno, parte menor mía, pero Zenaida ha dedicado muchos años a el trabajo, estudio, análisis, interpretar, interpelar la obra de Juan Luis Martínez. Entonces tenemos acá el producto de ese trabajo mediante el cual congregamos a varios académicos, académicas, para que hiciéramos una especie de constelación, ¿no? Como un poco aparece en la portada del libro. Y eso es lo que vamos a presentar hoy, y tenemos la suerte también, ¿no?, de contar con dos grandes estrellas de esta constelación, que ya lo mencionaron: Lucas Margarit, poeta académico; Soledad Fariña, nuestra también querida poeta, ensayista. Y esto va a ser la presentación. Y como con Juan Luis Martínez es todo raro al revés, yo voy a leer el epílogo del libro, que es cortito, son 2 páginas, y luego ya le damos el paso a Soledad, luego a Lucas, y ya luego entre los 4 vamos a conversar, vamos a ver qué nuevas preguntas nos aparecen. El presente libro ha sido el fruto de muchas buenas voluntades, y la primera es la de Zenaida Suárez Mayor, que nos convocó a todos quienes estamos aquí. Asimismo, la de Eliana Rodríguez, Alita y María Luisa Martínez, quienes nos han permitido habitar en esta casa, que es finalmente la obra de Juan Luis. También la de Pedro Montes, que ha puesto a disposición todos los materiales que le hemos solicitado. Lo mismo a cada uno y una de quienes han participado en esta obra colectiva desde el simposio ya mencionado hace un ratito. Hemos hablado acá en el libro escritores y archivos, familiares y amigos cercanos, críticos y docentes, que compartimos la admiración por esta obra que nos sigue interpelando desde las nuevas aristas de un presente cada vez más incierto, más inestable, más impredecible, tal como la poética sobre la que estamos reflexionando en este libro. Siempre pudimos ser más, sin duda, y la idea es que esta cosmogonía práctica siga expandiéndose con nuevos lectores y lectoras, nuevas amistades. Ese es nuestro objetivo final, y la portada es una metáfora de esto. Se trata de una imagen que aparece en El Poeta Anónimo, que es uno de los libros póstumos de Juan Luis, quien tomó esta imagen de un libro de Kepler. En esa constelación, la M es la de su nombre, pero también la de la materia en una fórmula sobre el universo. La materialidad de la propia obra cuando ya el autor material no existe. Como decíamos páginas más atrás en el libro, una autoría son justamente los materiales con los que se escribe una obra, pero asimismo con los que se hace desaparecer. Allí está el programa de la otra mitad de esta poética, donde el futuro, es decir, la muerte, escribirá. Así este libro está flotando en esa noche del porvenir que somos nosotros para él, como ese astronauta en el espacio en blanco de la página, o esta letra M de esta multitud reunida aquí. Nosotros somos su cosmogonía práctica, esa obra arrojada con cariño al mañana. Aunque pudiese no parecerlo a primera vista, la obra de Martínez está fundada en grandes sentimientos, enormes afectos y claras visiones en torno a la amistad y la fraternidad. Esto es lo que queremos siga primando a pesar de los inconvenientes que hoy puedan parecer alejarnos de este propósito último. En efecto,
Este es un libro de celebración de una obra y una vida, y todo lo que en ellas era importante debiera serlo también para nosotros. La dedicación absoluta del poeta a su trabajo literario y a su familia es inclaudicable, y en eso no es muy distinto a ninguno de quienes estamos más allá o más acá. Los recuerdos y las ideas se cruzan como las imágenes y las palabras lo hacen a lo largo de la obra de Juan Luis, en un todo que siempre es parte de otro todo que se sigue abriendo en el futuro. Martínez nos enseñó que no hay poema terminado, ni siquiera en la posteridad. La poesía es una condición natural de la existencia donde todo y nada es real. Una vida como la suya, sus renuncias y su toma de posiciones nos parecen más pertinentes que nunca. No se trata solo de curiosos objetos y formidables libros, sino también de una ética, y aquí es importante este subrayado que estoy haciendo de la ética como una expresión, una forma material de la belleza, ¿no? Que es el contexto de este seminario, porque finalmente lo que hace Juan Luis y lo que hacemos, ¿no? Los poetas, las artistas, es convertir nuestras estéticas, nuestras políticas en una ética, ¿no? Una ética de lo común, una ética del convivir, y de algún modo eso es, creo yo, una más de las definiciones de la belleza. En la literatura todos hablamos con todos, y en mi propia obra está Martínez por doquier, tal como Pablo de Roca. Ambos son los poetas que sintetizan toda la poesía chilena, y ese gesto se trata de algo mucho más grande que nosotros. Me interesa cómo un autor se puede leer como una autoría colectiva no humana, es decir, un sistema operativo. Estamos asistiendo al nacimiento concreto de un nuevo mundo en el cual el 5G fue un signo tan claro como lo es ahora la inteligencia artificial. Nos guste o no, hoy se están enfrentando los lenguajes del siglo XX con los del XXI, pero sobre todo fraguando con los que se leerá este nuevo mundo no hay mucho tiempo. La cibernética une lo biológico con lo espiritual, el álgebra y los sueños. De ahí que volver a releer y repensar todo lo que hemos llamado literatura desde este extraño presente no es un asunto menor, sino por el contrario, es la primera de las tareas de la poesía que nos muestra Juan Luis. Los cambios civilizatorios de paradigmas, epístemes, siempre son cruentos. Una parte del mundo queda atrás y se ve obligada a evolucionar exponencialmente o desaparecer. La otra lo logra y se hace parte de un archivo no humano de saberes y poderes que serán justamente ese nuevo mundo. Lo importante es el factor que somos dentro, o como señalábamos más arriba, esa luz de estrellas en universos que también nacen y mueren, una cosmogonía donde todo aparece y desaparece a la vez, incluidos ustedes y yo. Este libro se suma a los que le anteceden y sucederán. Habla y piensa con ellos, tal como lo hace el propio Juan Luis Martínez desde la escritura y la no escritura, desde la incógnita de la muerte y la poesía. Sea como sea, esta M siempre estuvo aquí. Muchas gracias, Héctor, Zenaida, por invitarme. Un honor estar al lado tuyo. Y gracias a todos y a todas. Lo que me gustaría hacer aquí, a ver si puedo, es transmitir cómo me llegó a mi Juan Luis, a ver si puedo transmitirle la calidad de persona que era, la visión que tenía, la humildad, yo digo la humildad, pero a ver, en otros momentos tampoco era tan humilde como todos nosotros, pero no sé si es humildad la palabra en realidad, pero cuando yo lo conocí a principios, en el año 80 en realidad, yo no había publicado nada, no venía
más o menos recién llegando del exilio y bueno, esa es historia mía, mejor no la cuento. Entonces, en su casa de Villa Alemana o en el Café Florida, en Viña del Mar. Ahí eran nuestras conversaciones. Yo fui con mi pareja de ese entonces, Gonzalo Muñoz, el poeta, que también era viñamarino, y las conversaciones eran increíbles. O sea, conocer a ese personaje tan amplio de mente, tan distinto también a los intelectuales, escritores que yo había conocido. Y él hablaba conmigo de tú a tú. Y yo, como te digo, no había publicado nada, no tenía ni un discurso. Bueno, siempre estaba al lado de la poesía escribiendo, pero no había publicado nada. Juan Luis fue mi gran maestro. No porque él no hacía talleres ni nada, era por escucharlo. Escuchar hasta dónde se llegaba su cabeza. Era impresionante. Ahora, eran los años 80, eran muy duros y muy pobres también. Y bueno, se hacía difícil la cosa material también. Pero para él, como dijo Héctor, lo principal era la poesía. Lo principal era su libro tan extraño. Ya había habido a fines de los 70 una primera publicación con muy pocos ejemplares, y ahí estuvo la Elianita junto con él haciendo ese libro, cuando todavía no había era todo recorte, pegar, etc. Entonces era muy cálido ir a esa casa donde, bueno, las obras que él hacía también eran impresionantes, muy cercanas al surrealismo. De hecho, me regaló para un cumpleaños un pequeño objeto. La Zenaida lo conoció, yo creo que tú también, ¿sí? Tú conoces todo. Bueno, como les digo, lo que quería era como decir cómo me impregnó, y además de cariño. Hacíamos de repente cosas juntos, también sus artefactos los presentaban en las bienales, qué sé yo. Así que fue realmente una relación muy, muy estrecha. Pero intelectualmente yo aprendía de él nada más que de escucharlo y de sus conversaciones con otras personas, que muchas veces no eran suaves, nada. Y también salíamos a veces en las noches y era un personaje. En realidad Juan Luis era un personaje y tenía esa fama, pero todo él lo dedicó a su arte. Bueno, yo escribí el primer libro sin mostrárselo a nadie. Yo tenía, ¿qué edad tenía? 30 y tantos años. Y tuve tiempo de reflexionar mucho en el exilio después del golpe, de todo lo que había sido nuestro discurso, nuestra acción del mundo y de la palabra, especialmente de la palabra que no llegaba. El primer libro se llamó El primer libro porque era mi primer libro, pero que tenía como correlato el Popol Vuh, que es el primer libro pintado, escrito pero es pintado. Entonces dialoga un poco con ese. Y es un libro raro. Yo nunca le pregunté a nadie ni nada sobre lo que estaba escribiendo. Yo estaba como más o menos segura de lo que estaba escribiendo. Además de ser él mi maestro, también lo fue Raúl Zurita. Muy, muy... que por lo demás nos lo presentó Juan Luis, nos llevó a la casa Raúl. Bueno, en este primer libro salió por una editorial que nosotros inventamos y a Juan Luis le gustó mucho, mucho. Y el segundo libro mío, que es este que acaban de reeditar, esta es la tercera edición, la cuarta, porque me hicieron una en Valencia también,
yo dije, Juan Luis, ¿tú me prestarías el sello archivo para esto? Y le pasé el manuscrito. Ya, déjame leerlo. Ok. Y resulta que cuando murió Enrique Lin, más o menos a fines de los 80, en el cementerio estábamos todos y todas las que podíamos. Y ahí, después de la ceremonia, qué sé yo, cuando salíamos, Juan Luis me devolvió el manuscrito y me dijo, sí, está bien, te lo publico, pero ¿cómo se llama? Y yo le digo, algo al aire, del aire. No, me dice, no, ese no es el título, búscalo adentro. Y ahí está. Y estaba la Cecilia Vicuña también, y yo le digo, Cecilia, tú eres tan buena para poner nombre, y le paso el manuscrito. Y en la tarde me llama la Cecilia y me dice, es albricia. ¿Estás segura? La albricia era una palabra que me había salido así. ¿Cómo salen las palabras cuando domina la poesía sobre lo que uno va escribiendo? ¿Estás segura? Sí, me dice, sí, es albricia. Y es linda la palabra en realidad, es preciosa, albricia, y lo que significa, pero sin ese, no es albricias. No sé por qué me salió así. Y después leyendo la Mistral, claro, la leí después, albricias mías. Y cuenta que en el Valle del Elqui jugaban a esconder algo y cuando lo encontraban, albricia. Y como los chilenos nos comemos la S, salía en singular. Entonces, para mí, y eso es lo que a ustedes por eso siempre lo cuento, en ese lugar en que nació Albricia estaba Enrique Lin. Le estábamos haciendo un homenaje a ese ser poeta, maestro también. Estaba Juan Luis, la Cecilia y la Gabriela. Ahora hay una cosa que entre tantos recuerdos voy a anotar. Resulta que en una de estas conversas como privadas que teníamos con Juan Luis en su casa y ¿cómo se llama? Hablando sobre el libro de él, digamos, me dice, Soledad, no sé si son exactamente las palabras que él me dijo, pero no me dijo, esta es mi poética, sino que creo que me dijo, creo que esta es mi poética. Como él hablaba, que muchas veces no era tan taxativo. Y la poética es nada menos y nada más que el cisne troquelado. Y tiene todo el sentido porque el troquel está el cisne, pero no está. Y eso tiene todo que ver con la reflexión de él, que es todo el libro, de la ausencia del autor, de la presencia y ausencia. Ahora, él conversaba mucho con Blanchot. Blanchot está en toda su obra. Y yo quiero leer ese poema porque la ausencia, el autor, el habla que está y que no está, la escritura que no es de él, ni es de nadie. O sea, lo de Blanchot es bien complejo. Esos párrafos son muy, muy complejos. Pero yo solo voy a leer lo que él me dijo que era su poética. Y no sé si lo habrá dicho muchas veces, pero eso me lo dijo a mí. Y creo que no me lo dijo aseverativamente, sino que parece que esta es mi poética. Ya. El cisne troquelado, la búsqueda. La página replegada sobre la blancura de sí misma, la apertura del documento cerrado, evolutio libris, el pliego, el manuscrito, su texto corregido y su lectura, la escritura de un signo entre otros signos, la lectura de unas cifras enrolladas, la página asignada, designada, asignada a la blancura. 2. El encuentro. Nombrar, signar, cifrar, el designio inmaculado, su blancura impoluta, su blanco secreto, su reverso blanco, la página asignada con el número de nadie, el número o el nombre de cualquiera, la anonimia no nombrada, el proyecto imposible,
la compaginación de la blancura, la lectura de unos signos diseminados en páginas dispersas, la página en blanco, la escritura anónima y plural, el demonio de la analogía, su dominio, la lectura de un signo entre unos cisnes o a la inversa. 3. La locura. El signo de los signos, el signo de los cisnes, el troquel con el nombre de cualquiera, el troquel anónimo de alguno que es ninguno, el anónimo troquel de la desdicha. Le signe, signe, blanc de le signe, signe, Mallarmé. Bueno, esto es totalmente Mallarmeado, ¿no? Ustedes saben. Analogía troquelada en anonimia, el no compaginado nombre de la albura, la presencia troquelada de unos cisnes, el hueco que dejaron, la ausencia compaginada en nombre de la albura y su designio, el designio o el diseño vacío de unos signos, el revés blanco de una página cualquiera, la inhalación de su blancura venenosa, la realidad de la página como ficción de sí misma, el último canto de ese signo en el revés de la página y el revés de su canto, la exhalación de su último poema y el signo interrogante de su cuello reflejado en el discurso del agua. Es una errata. Swan de Dios, el recuerdo de Swan de Dios, olvidarás la página y en la suprema identidad de su reverso no invocarás nombre de hombre o de animal, en nombre de los otros, tus hermanos. También el agua borrará tu nombre, el plumaje anónimo, su nombre tañedor de signos, borroso en su designio, borrándose de la página. Eso no es su poética, absolutamente. Yo creo que el libro de Blanchot, el libro Porvenir, es el libro de Juan Luis. Eso nomás. Gracias. Bien, hola a todos. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por la invitación al simposio. Gracias a Zenaida y también a Héctor por la invitación para este panel. Cuando Zenaida me preguntó si quería participar, acepté inmediatamente porque Martínez es un autor que realmente me interesa particularmente por todo lo que encierra en varias logos. Sobre todo yo leí, o lo que más siempre tuve presente es la nueva novela y siempre me pareció una superposición de fascinaciones, de referencias que se desdibujan pero que a su vez se configuran o configuran nuevos sentidos continuamente. Paul Valéry señalaba que un poema no se lo termina sino que se lo abandona. Y creo que es algo que sucede también con la obra de Martínez y con la de muchos poetas, pero centrémonos acá de que es una obra que aparece en una continua metamorfosis constante. Y creo que el libro que estamos presentando, La pequeña cosmogonía práctica, da cuenta también de esta metamorfosis, de este intento de configurar un sentido de una obra que se fuga, está todo el tiempo fugándose hacia otras dimensiones, de lo visual, de lo lingüístico, de lo iconográfico inclusive, y también, como señalaban recién, de la ausencia y de la presencia, que están ahí coexistiendo y no funcionando como contradicción, sino produciendo sentido en esa coexistencia. He escrito un pequeño texto, un breve texto sobre el libro Pequeña cosmogonía práctica. Este libro nos propone, como indica su título, una cosmogonía, es decir, un relato. Toda cosmogonía es un relato sobre el origen, en este caso una serie de posibles orígenes que se superponen en una imagen o libro objeto. Un calidoscopio que va enhebrando formas tanto de lo indispensable como de las variedades de interpretación, del ruido al silencio, del blanco a la mancha sobre una superficie que no se olvida, y una superficie, y sobre todo pensando en la nueva novela, que es también una sucesión de superficies. Un volumen
que nos presenta diferentes perspectivas y registros de lectura, el homenaje, el artículo, los documentos y las voces en diferentes geografías. Esto también es algo que me llamó la atención del libro y que también se produjo hoy mientras conversábamos durante el almuerzo. La cantidad de amistades en común que se están entrelazando, desde, por ejemplo, Reinaldo Jiménez, que hablábamos hoy, que es un poeta peruano que vive en Argentina, pero que también es amigo de Zenaida y de Pablo, o Rafael José Díaz, que participa del libro, que es un poeta de España, de las Islas Canarias. Y entonces, esto también crea también una suerte de cosmogonía o de relaciones que tienen como un punto, en el libro tienen como un punto de inflexión justamente en la obra de este poeta. Y eso me pareció también una suerte de signo, un llamado. Y este volumen entonces nos presenta diferentes perspectivas y registros de lecturas, como decíamos, y geografías. Podemos incluso pensar en este conjunto una estructura de superposición y coexistencia de voces, como una suerte de eco de la nueva novela del propio Martínez. Los textos reunidos en la pequeña cosmogonía práctica nos conducen por el contexto de circulación de las obras del poeta, como una forma heterodoxa de circulación, así como también los modos de lectura a los que se enfrentó en diferentes etapas. Los primeros comentarios sobre su obra y las nuevas interpretaciones a partir de una tradición que ya lleva décadas desarrollándose. La organización de un libro de estas características implica también vislumbrar cómo poder entrar en el espacio de la obra de Martínez en esta misma multiplicidad que su obra nos propone. Comenzar con los testimonios da una cercanía con el autor que nos posibilita no solo pensar en el hombre, sino también en cómo era considerado por el contexto más inmediato y cercano. Hugo Rivera Scott nos habla de estas primeras lecturas y de qué modo era posible acceder a sus obras. En esta sección también se nos habla de las lecturas de Martínez desde Pizarnik hasta Lewis Carroll, tal como Zurita lo llama, sistema de notas o de citas. O más adelante, Tebo Díaz, en uno de sus artículos, denomina la nueva novela como, cito, un vacío libro colmado de signos. Por su parte, Justo Pastor Mellado lo interpreta como una parodia del objet trouvé de los surrealistas, volviendo a las referencias testimoniales del surrealismo en Latinoamérica, entre ellos Aldo Pellegrini y el enorme editor que fue Juan Andralis y su editorial Argonauta. En este caso podríamos decir que las acciones de ver y leer se superponen como un palimpsesto interminable. Es su obra una construcción colectiva del mismo modo que lo es este libro que estamos comentando, incluso múltiple, donde hay registros, tonos, distancia, fragmentos, memoria, que se van intercalando como una constelación. La segunda sección de ensayos con textos de Zurita, de Juan Camerón, de Soledad Fariña, de Héctor Hernández, desarrollan diferentes formas, ya sea personales como teóricas, de acercamiento a la obra de Martínez. Quizás sea más personal que académica en muchos casos, más privada y secreta, y por momentos también, por esas razones, también más reveladora. Desde las referencias a la obra de Maurice Blanchot, que recién señalaba Soledad, a la idea de la biblioteca como cementerio, o como señala también Hernández Montesinos, Héctor, cito, escribir en vida para que todo sea funerario. Esto implica, pensando en la obra de Martínez, leer como una suerte de libro de transformaciones, y todo lo que se transforma muere, pero que sin embargo continúa. T.S. Eliot nos señalaba que las obras deben dialogar con los muertos para que así pueda diseminarse una suerte de diálogo inconcluso. Diálogo inconcluso que también es una referencia a Blanchot. La tercera sección, la más extensa del volumen, reúne una serie de artículos que nos proponen lecturas, algunas más desafiantes, que intentan dar cuenta de otras maneras de leer, más allá de los cánones teóricos, como el postestructuralismo. Por una cuestión de tiempo me voy a detener solamente en algunos de estos textos, como el de Rodrigo
Cordero Cortés, que señala con respecto a la nueva novela la dificultad de acceder a la fuente original. Y por eso lo va a denominar libro objeto. Y que bien, quizá porque yo lo tengo fotocopiado, ante esta dificultad de conseguir el libro yo lo llamaría libro objeto de deseo. No solamente libro objeto, sino libro objeto de deseo. La obra de Martínez es un libro que, ya sea por su ausencia como por su presencia, es un acontecimiento y que debe devenir obra, tal como señala Soledad en su texto. Pero también es un cuerpo texto, como dice Emilia Pequeño Ressler, lo que nos lleva a pensar la noción de superficie nuevamente. Y volviendo a Paul Valéry, lo más profundo es la piel. Sobre esa superficie constante que se vuelve también borradura infinita, para llegar, en palabras de González Rojas Canuet, cito, al silencio como estrategia originaria del habla. Y ver que también tachar es una forma inclaudicable de la poética. Incluso tal como propone Marcelo Rioseco, un análisis de los textos inéditos de Martínez o los textos de Zenaida Suárez en relación a la poesía visual y a las variantes del barroco y del neobarroco, o incluso la del desdoblamiento, el sujeto poético, nos lleva a pensar en esa serie de aproximaciones, una suerte de ars combinatoria, al estilo de Ramón Llull, por ejemplo. Un arte combinatoria para intentar dilucidar cuáles son las formas de pensar y de leer una obra que no puede ser solo leída y que nos lleva a observar una obra que no puede ser vista solamente. Es decir, cuando leemos también estamos observando, viendo, y cuando estamos viendo iconográficamente la obra, a su vez la estamos leyendo. Para completar este estupendo volumen, cierra con imágenes, documentos y homenajes poéticos que nos acercan a otras voces, como la de Juan Carlos Villavicencio o la de Rafael José Díaz, que nombré antes. Desde poemas hasta citas, fotografías y documentos, para extender y diseminar aún más esta cosmogonía que quiebra toda posibilidad de vislumbrar un origen. Un libro donde continuar pensando en este diálogo infinito entre la imagen, la palabra, el ruido y aquello que ya no tiene nombre. Muchas gracias. Aprovechando, bueno, gracias por sus palabras, sus testimonios, sus brillantes ideas, aportes, lecturas. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que ustedes hablaron y con el contexto, ¿no?, del seminario sobre la ética, ¿no? Que eso me está hace tiempo dando vueltas de cómo convertimos las políticas de escritura, de la presencia, ausencia, del otro, ¿no?, que es tan importante en la literatura. ¿Qué hacemos con lo otro? Cómo describimos, imaginamos, narramos, le damos voces o le quitamos, ¿no?, a eso otro. Y que es tan importante en la obra de Juan Luis Martínez, el otro como el otro, el yo, el doble, el anverso, el reverso, que tú lo mencionas en el artículo que publicaste en Martínez Total. Entonces mi pregunta, Sole y Lucas, es eso, ¿no? En el caso tú que tuviste la cercanía y lo contabas un poco, ¿no? El hecho de prestarte la editorial, de leerte, ¿cómo reconoces ahí o cómo podrías mencionar o componer una idea de una ética en la obra de Juan Luis Martínez? O sea, no en la obra, en la vida de Juan Luis Martínez, en eso que parece un poeta tan frío, tan racional, tan milimétrico en sus objetos de arte, y lo que cuentas tú es un gesto de humanidad y de hermandad, de fraternidad con sus interlocutores, poetas, que creo que es una entrada para una posible ética, que es lo que te quiero preguntar más o menos, Sole, querida. Bueno, si tú si yo hubiera leído el libro antes de, bueno, yo miraba y no entendía nada, pero Gonzalo, él tenía más ideas ahí, no. Pero ya conocerlo a él como persona, con su familia, con sus penurias, porque como te digo, penurias de cualquier familia que no tiene grandes recursos en esa época, con sus niñitas,
la María Luisa era un bebé en esa época. Y tú veías una persona entrañable. Es tan difícil para mí volcar eso a la palabra ética. Era de una generosidad intelectual impresionante y sin un discurso, y sin la voz así de decir que eso es tan distinto en otros poetas, sobre todo varones. Yo sé lo que es la poesía y nunca dijo eso. Además, no podría decirlo porque la amplitud a la poesía era impresionante. Ahora, una persona, otro escritor dijo, oye, yo en Europa vi muchos de estos libros. Sí, pero resulta que este está escrito en Chile. Sí, este libro no es poesía chilena, decían muchos. Sí es poesía chilena. Todas sus connotaciones, todas sus lecturas son europeas o norteamericanas o casi todas, diría yo. Pero está desde aquí y eso se nota, ¿no es cierto? Piensa tú la desaparición de una familia, lo que eso significaba en esos días también. Bueno, pero me queda grande la palabra ética. Que quizás no era la palabra ética, sino, pero lo descrito perfectamente. Lo que me interesa es eso, ¿no? De que como alguien claro, uno con Juan Luis Martínez es una cabecita pensando en, como dice Lucas, en la superficie, en las superposiciones de los materiales, cómo eso se transmite, ¿no? en el hecho de la amistad, ¿no? que justamente no, era pero importantísimo. Entrañable, como en la película de Tebo, creo que Volodya Teitelbaum lo califica así, era una persona entrañable. Dos cuestiones me parecen interesantes considerar. En primer lugar, esto de la ética, yo creo que en el caso de la obra de Martínez tiene que ver con la honestidad. Creo que es fundamental eso para poder entender la obra. Primero, un texto de estas características, publicado en un momento determinado, un momento histórico, es un desafío. Y no cede ante el canon, no cede ante ciertas formas ya aceptadas, sino que desafía. Y el hecho de ser honesto con su propia poética, creo que ahí descansa el lado ético de su producción. Por otro lado, volviendo a algo que señalaba Soledad con respecto a, bueno, que es un texto que es europeo, puede estar lleno de citas, me vi a otro extremo de la literatura latinoamericana, que es Borges. Y Borges también juega, pasa del vikingo al gaucho, sin orden de continuidad. Y si Borges lo hace desde el lenguaje de forma más ortodoxa, para llamarlo rápidamente, y Martínez lo hace desde el collage, desde la superposición, bueno, todo lo que veníamos conversando, tiene la posibilidad de hacerlo justamente porque rompe con una tradición fija y única y una herencia determinada, sino que esa multiplicidad por pertenecer al margen, para llamarlo también rápidamente de algún modo, tiene la libertad de poder jugar con esas referencias y con esas citas. Pasar, como decía recién, de Pizarnik a Lewis Carroll. Dos instancias, dos literaturas que coexisten en el texto. Yo creo que poder hacerlo y ser fiel y honesto con su propia escritura y con sus propias formas de lectura, creo que ahí es donde se estaría apoyando el lado ético de su producción, ¿no? Gracias Lucas, gracias Soledad, gracias Zenaida, gracias a ustedes también.